Saludos hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para recordarles que estamos analizando el libro Síntesis Bíblica del Plan de Dios de Rescate para el Hombre en sus dos etapas, o las dos etapas del Plan de Dios de Rescate para el Hombre. Y hemos llegado al análisis de la segunda etapa, la cual he titulado Santificación, y en ella hemos avanzado hasta el segundo tema, el cual he titulado Buena Tierra. Este tema, Buena Tierra, lo he dividido en varios subtítulos. Uno de ellos es Conociendo al Enemigo. Dentro de este tema, Conociendo al Enemigo, hemos llegado a un segmento que compone el mismo, el cual he denominado la destrucción de Satanás. Vamos a ver la destrucción de Satanás. Este tema trae la respuesta a una serie de preguntas e interrogantes que se hace la humanidad en general y el cristianismo en particular, y hasta donde he podido investigar no hay una respuesta clara, concisa, precisa a esta serie de preguntas, interrogantes y cuestionamientos que se hace el mundo secular también dentro del cristianismo, especialmente de parte de los escépticos acerca de las cosas de Dios, o también por parte de los ateos. Y viendo la realidad, la situación de la humanidad, nos damos cuenta que esos cuestionamientos que estos grupos hacen hacia Dios y estas preguntas que hacen tienen cierta razón, ya que viendo los noticieros nos damos cuenta del altísimo índice de violencia que hay en el mundo, en la humanidad, las catástrofes, las muertes, las pestes, las enfermedades, las guerras, etc. Vemos que en los medios de comunicación nos damos cuenta de que hay un altísimo nivel, hay un alto índice de criminalidad, de violencia, de enfermedad, de muertes en la humanidad. Y repito, estos grupos, los escépticos hacia las cosas de Dios, hacia el cristianismo, y los ateos, se basan en esta realidad por la cual atraviesa la humanidad para hacer estos cuestionamientos hacia Dios. Pero déjeme decirle que hay una razón justa, hay un motivo, hay una respuesta clara, precisa, concisa, por qué Dios permite estas situaciones. Y recordemos que Dios tiene muchísimas cualidades, pero hay algunas básicas, fundamentales, que son cualidades de Dios propias de Él, que ningún otro ser las puede tener, que voy a mencionar algunas. En primer lugar, tenemos que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe absolutamente todo. Esto es lo que encontramos en 1 Samuel 2.3, Job 21.22. También, otra cualidad de Dios que solamente Él posee, ningún otro ser, es que es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Eso es lo que leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, en Proverbios 5.3 y en Salmo 139, 7 al 12. También tenemos que Dios es omnipotente, es decir, que lo puede absolutamente todo. Esto lo leemos en Job 5.17. También la cuarta cualidad de Dios que quiero mencionar es que es inmutable, es decir, que no cambia, no varía, no retrocede. Eso lo encontramos en Números, capítulo 23, verso 19, y en Santiago 1.17. Entonces vamos a estar observando y viendo lo que es la destrucción de Satanás, y a la vez vamos a dar la respuesta clara, precisa, concisa, por qué Dios permite todas estas vicisitudes por las cuales atraviesa la humanidad. En primer lugar, recordemos que Dios al principio quiso una descendencia. Cuando Dios diseñó todo el plan con la humanidad, con la creación, Él partiendo de que ya en el cielo tenía su grupo de ángeles, cientos de miles de millones, los cuales Dios, con solamente imaginárselo, en un instante los creó todos, absolutamente todos los ángeles, cientos de miles de millones de ángeles que hay en los cielos. Y Dios quería
dentro de su corazón quiso formar una descendencia, un grupo de seres que lo adoraran, pero no de una creación a como lo hizo con los ángeles, que los creó a todos con solo imaginárselo. En un instante creó cientos de miles de millones de ángeles. Y vemos en la palabra de Dios que Dios quería algo diferente, que quería un grupo de seres que lo alabara, que lo honrara, que lo glorificara, pero que no fuera de su creación directa, sino que lo que Dios buscaba era que de una descendencia. Es lo que leemos en Malaquías 2:14. En Malaquías capítulo 2, verso 14, dice: mas diréis, ¿por qué? 14 y 15, Malaquías 2, 14 y 15, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Dice: siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15 dice: ¿no hizo el uno? No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Paremos allí. Vemos en el verso 15 que dice, hablando de Dios, dice: no hizo el uno, refiriéndose a Adán. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Cada vez que Dios forma un ser humano, cada vez que un ser humano se forma en el vientre de su madre, Dios dice que en él hay abundancia de espíritu. Dios crea ese espíritu en la persona en forma instantánea, en forma inmediata, en el momento que se gesta la persona en el vientre de su madre. Entonces, Dios tiene abundancia de espíritu, como lo dice este verso 15 de Malaquías 2, que dice: no hizo él uno. Cuando dice no hizo él, Dios, uno, refiriéndose a Adán, dice: habiendo en él, en dos, abundancia de espíritu. Es decir, que Dios pudo haber hecho todos los seres humanos en un solo instante, en un solo momento, con solo imaginárselo, a como hizo los ángeles. Pero él no quería eso. Y sigue diciendo este verso 15, dice: ¿y por qué uno? Hace la pregunta. Porque buscaba una descendencia. Dios quería que de una sola persona, de Adán, porque recordemos que Dios creó a Adán, y de Adán salió Eva. De la costilla de Adán Dios hizo a Eva, y de esos dos, de Adán y Eva, salió toda la humanidad. Se reprodujeron y salió toda la humanidad, y ya vemos cientos de miles de millones de seres humanos entre vivos y muertos. Y eso era lo que Dios buscaba, según vemos en este verso 15 de Malaquías capítulo 2. Y vemos que Dios, a diferencia de cómo creó los ángeles, buscaba un grupo de seres que lo adoraran, pero no quería hacerlos de la forma en que hizo los ángeles, que en un instante se lo imaginó y creó todos los cientos de miles de millones de ángeles que hay en el cielo. Pero Dios, en esta ocasión, respecto a este grupo de seres que Dios buscaba que le adoraran, que le glorificaran, quería hacerlo diferente. Quería aplicar otro sistema. Quería como lo dice aquí, una descendencia. Entonces dice que Dios hizo uno, Adán, y de Adán, de la costilla de Adán, hizo a Eva, y de esos dos, Dios produjo toda una descendencia, toda una generación, que somos los seres humanos que existimos hoy día y los que han fallecido. Entonces, partiendo de ahí, de ese propósito de Dios de formar una generación que lo adorara, lo glorificara, no a como creó los ángeles, sino, como se los he venido mencionando, a través de una descendencia. En el transcurso, en el proceso, sucedieron muchas cosas. Satanás se rebeló contra Dios. Dios
desde el propio inicio dio marcha a este proyecto de producir un grupo de seres que lo adoraran y lo glorificaran, a como lo hacen los ángeles, pero a través de una descendencia. Eso requería de mucho tiempo, de muchos años. Y vemos en las Sagradas Escrituras que sucedieron varias situaciones. Primero, Dios creó lo que es el hábitat natural donde Dios iba a poner al hombre para que se reprodujera, que es la tierra. Lo que es la creación, todas las galaxias, todos los universos, la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, el planeta Tierra. Dios lo creó como hábitat para ese grupo de seres que Dios quería formar para que lo adoraran y lo glorificaran, que eran los seres humanos. Para ello, Dios puso un mozo, un administrador, Satanás, que primeramente se llamó Lucero, y luego de que se reveló, Dios le llama Lucifer o Satanás, malo, maligno, después de que se reveló. Eso es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, en este proyecto de Dios, crear este grupo de seres, los seres humanos, en una forma descendente, ¿verdad? Que a través de una descendencia, no crearlos todos de un solo como creó los ángeles, crear al ser humano a través de una descendencia. En este proyecto, en este proceso, Dios creó a Satanás, el cual vemos que se rebeló contra Dios antes de crear al hombre. Y a pesar de que Satanás se rebeló contra Dios, vemos que Dios lo arrojó a la tierra, a Satanás. Dice la palabra de Dios que Dios lo arrojó a la tierra. Y Dios continuó con su proyecto. Después de que Satanás se rebeló contra Dios, Dios lo arrojó a la tierra, puso a Adán en el huerto, a pesar de la oposición de Satanás. Y a sabiendas, porque Dios es omnisciente, lo sabe absolutamente todo, es lo que podemos leer en 1 Samuel 2:3 y Job 21:22, vemos que Dios lo sabe absolutamente todo, a sabiendas de que Satanás iba a ser un obstáculo en este proyecto que Dios tenía de producir un grupo de seres que lo adoraran, lo glorificaran de forma voluntaria, pero a través de una descendencia. Dios en su omnisciencia sabía que Satanás iba a tentar al hombre, que Adán iba a ceder a la tentación, iba a comer del fruto. Dios es omnisciente, lo sabía absolutamente todo. Ahora, la pregunta que se hace la humanidad es, si Dios sabía que Satanás iba a rebelar contra él, ¿para qué lo creó? Otra, si Satanás se rebeló contra Dios y Dios sabía que Satanás iba a tentar al hombre, que el hombre iba a ceder, que iba a pecar y que ese pecado iba a acarrear todas las vicisitudes por las cuales estamos atravesando hoy día. Si Dios sabía que Satanás iba a hacer tentar al hombre, ¿por qué no lo arrojó a otro planeta? ¿Por qué nos lo tiró aquí a la Tierra? Eso dicen los escépticos y los ateos. ¿Por qué no lo tiró aquí a la Tierra? Si científicamente sabemos que hay millones de galaxias similares a la nuestra, similares a la Vía Láctea, y en la Vía Láctea sabemos que hay millones que se componen de millones de astros y planetas. Y según la ciencia, existen millones de galaxias similares a la nuestra, la Vía Láctea. Imagínense la cantidad de planetas y astros que hay en todo el universo, en todas estas galaxias. Había suficiente espacio, suficientes planetas a donde Dios podía lanzar a Satanás. ¿Por qué nos los lanzó aquí a la Tierra? Y vea lo que nos hizo. Vea cómo tiene Satanás a la humanidad. Caos total. Otra pregunta. Si Dios sabía que Adán iba a comer del fruto de ese árbol, ¿para qué Dios le puso ese árbol ahí junto a Adán? Si Dios sabía que Adán iba a comer e iba a acarrear toda esta situación que está atravesando la humanidad. Muy bien, si supongamos que Dios le puso ese árbol ahí a la par a Adán,
Y Dios sabía que Adán iba a desobedecer, iba a comer de ese árbol. ¿Para qué le hizo la prohibición de que no comiera? ¿Por qué no lo dejó que comiera libremente de ese árbol? Mire, estuviéramos en el paraíso. No habría muerte, no habrían enfermedades, no habrían catástrofes, no habría pobreza. Viviríamos en el paraíso todavía. Y podemos observar y seguir enumerando todas estas